Mi querida y amada iglesia, reciba un cordial saludo. Estamos iniciando este mes de julio con esa bendición grande de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Iniciamos pues el 5 y 6 de junio respectivamente. Espero que todos hayan ya realizado esa alabanza, esa adoración y que estemos listos con nuestros corazones abiertos a recibir la palabra. Les agradezco mucho siempre por, por estar aquí, pues por poderme escuchar y que realmente esto sea de gran bendición para ustedes. Bueno, pues iniciamos esta conferencia respecto a un tema que había hablado entre semana que se llama Aprendiendo a Vivir. Y de esta manera, pues nosotros vamos a hacer una subdivisiones de temas para poder realizarlo y tomarlo en su totalidad. Y cada sábado, cada domingo, pues vamos a estudiar una parte para poder tener ese discernimiento. Y pues de esta manera nosotros queremos comenzar estudiando y poniendo en nuestros corazones el entendimiento de saber qué es lo que Dios quiso desde el inicio mismo de la creación, qué es lo que quiere para que nosotros hagamos aquí en la tierra, cuál es nuestro objetivo, para qué estamos hechos. Habíamos también dado a conocer pues ese objetivo, ese propósito que Dios quiere que nosotros realicemos aquí, por qué fuimos creados. Ahora, entonces, nosotros comenzamos a leer Génesis 1:26 y decimos de la siguiente forma: hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y semejanza, y señoree en los peces del mar y en las aves del cielo, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Entonces, de esa manera, pues nosotros tenemos ese entendimiento, esa comprensión de que Él en primera instancia, pues lo que nos está determinando es que nosotros seamos administradores, seamos gobernadores de todo cuanto Él ha creado para nosotros, ¿sí? Entonces Él creó los mares, creó las montañas, creó todo para nuestro beneficio, ¿sí? Para que nosotros podamos vivir felices dentro de esta tierra que fue realizada para nosotros, definitivamente. De esta manera, pues, eso es lo principal que nosotros tenemos que tener en mente. Una vez que tengamos esa comprensión, pues entonces tenemos que amar todo lo que Él hizo por nosotros, todo lo que, de esa manera, pues nosotros podemos saber qué es lo que tenemos que hacer aquí, porque hay muchas personas que no tienen ese anhelo, ese objetivo, incluso se quieren quitar la vida porque realmente nunca llegaron a entender qué es lo que vinieron a hacer en este mundo, ¿sí? Entonces, de esa forma, ellos crean muchísimos problemas internos dentro de su mente y se dan cuenta que no hay ningún objetivo de vivir, que no tienen una finalidad. Y pues nosotros, como cristianos, entonces sabemos que nuestra esencia principal es el espíritu, ¿sí? De esta manera, él siempre pensó una Trinidad, porque Dios es una Trinidad. Entonces, es Dios Padre, Dios Hijo, Espíritu Santo. Cuando estudiamos Primera de Juan 5:7, pues entendemos claramente de esto que le estoy hablando. Pero bueno, de esta manera él también crea, luego de crear ese macromundo, crea un micromundo de igual manera con una Trinidad. Entonces como nos crea a su imagen y semejanza, pues entonces, él siendo espíritu, Juan 4:24, entonces nosotros también somos espíritu. Sí, esa es nuestra esencia. Luego, luego él nos da una mente que vendría para nosotros ser el alma, ser los pensamientos, sí, nuestra conciencia. Y luego también nos da un estuche que se llama cuerpo para nosotros poder vivir en este mundo, ¿sí? Porque de lo contrario entonces no podríamos vivir en este mundo.
Entonces nos da los tres elementos, pero recordemos que nuestra esencia principal es el espíritu. Y cuando nosotros entendemos al revés, es cuando vienen los problemas y cuando tenemos miles de problemas en nuestra vida y no sabemos realmente para qué fuimos hechos. Nosotros fuimos polvo y polvo volveremos a ser. Estoy hablando de la materia. Como los científicos dicen, no, ningún átomo siquiera se va a perder, porque todo quedará aquí mismo, todo vendrá a ser lo mismo. Entonces, primero pienso y luego existo. ¿Sí? Siempre hubo un creador, sí, que no estuvo dentro de la creación. Él comenzó, él hizo realmente todo para que nosotros vivamos dentro de ese mundo que él creó. Entonces, ese micromundo somos nosotros. Y pues nosotros, entonces tenemos este cuerpo que vendría a ser, como les había mencionado, un estuche nada más, ¿sí? Porque nuestra esencia principal es el espíritu y a ese es lo que nosotros debemos siempre tenerlo por encima de todo, del alma y del cuerpo. Porque si nosotros, bien es cierto, tenemos una autonomía y vamos hacia el norte, hacia el sur, porque tenemos inteligencia, entonces nosotros definimos qué podemos hacer. Y ahí es cuando viene el problema del ser humano, que es el ego. ¿Sí? ¿Qué es el ego? El ego es lo que nos impide realmente desarrollar nuestra espiritualidad, porque nosotros queremos siempre tener algo más de lo que Dios quiere para nosotros. Y pensamos que aquí en este mundo tenemos que tener todo, cuando lo que realmente Dios quiere es que nosotros aquí nos formemos para saber qué es lo que, cómo vamos a comportarnos en el nuevo mundo realmente, en la eternidad, en lo que Él realmente quiere para nosotros. Entonces Él se va a dar cuenta qué es lo que nosotros hemos hecho aquí, ¿sí? Y de acuerdo a eso, tendremos jerarquías en el cielo, como dice la Biblia. Entonces, de acuerdo a lo que nosotros, a nuestro comportamiento, porque cuando Él nos creó, no es que Él cogió y dijo, allá ustedes verán qué hacen, no. Él nos dio un libro hermoso llamado la Biblia, en el cual nos dice qué es lo que debemos y qué es lo que no debemos hacer. Sí, dentro de los 66 libros. Alguien dijo, no, es que alguien escribió eso y se pueden haber inventado algo. Entonces, cuando estudiamos 2 de Timoteo 3:16, sabemos que todo fue inspirado por él. Nada que nadie escribió al azar. ¿Sí? Entonces, cuando tenemos ese entendimiento y sabemos que los tres grandes libros que nos dan las leyes eh, morales y sobre todo el cómo poder conectarnos con él, que son el Levítico, el Éxodo y el Deuteronomio, entonces ahí nos damos cuenta realmente qué es lo que debemos y qué es lo que no debemos hacer. Y sobre todo, como hoy nos vamos a enfocar, es en que nosotros debemos saber y entender cómo podemos conectar con Dios, cómo podemos relacionarnos con Él, ¿sí? Con nuestro Padre, con nuestro Creador. Entonces nosotros mediante la oración, nosotros nos conectamos con Él, ¿sí? Pero nosotros podemos conectarnos cuando nosotros estamos realmente en santidad, realmente nosotros nos sentimos que Él nos ha perdonado, porque todos somos pecadores, todos no tenemos derecho a ir al cielo. Pero mediante ese sacrificio que hizo, dando a su Hijo unigénito, que es Jesucristo, Él murió por nosotros. Entonces nosotros tenemos esa vida eterna. Él dijo, todo aquel que oyera mi voz y que creyera en el que me mandó, entonces tendrá la vida eterna. Eso es lo que Él quiere para nosotros. Entonces nosotros cuando comprendemos eso, entonces nosotros tenemos ese privilegio de coger, arrodillarnos y conectarnos directamente con Dios, hablar con Él y pedirle realmente lo que nosotros queramos, porque hay algo importante. Y cuando nosotros decimos, por ejemplo, Dios bendíceme, entonces sí es cierto que nosotros estamos pidiendo una bendición para Él, pero recordemos, es como que un niño va a una juguetería y dice, quiero un juguete, y hay miles de juguetes dentro de ese lugar. Entonces, tú tienes que ser específico, tienes que pedir realmente cosas
de una manera objetiva, en la que se esté determinando qué es lo que realmente tú quieres. Por eso es que a él no le gustan los rezos repetitivos. Él dice que eso es algo totalmente de los hipócritas. Él lo que quiere que nosotros hablemos con él, pero nosotros podemos conectarnos con él cuando nosotros realmente hayamos recibido a su Hijo Jesucristo en nuestro corazón, porque al que no conoce al Hijo tampoco conocerá al Padre. Entonces, de esa manera nosotros podemos conectarnos con él y tenemos ese privilegio grande de poderle pedir algo, de hacer nuestras peticiones, porque él dijo, todo aquel que golpeara, pues entonces se abrirá esa puerta. Todo lo que pidieras en mi nombre, entonces se te hará dado. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos ese privilegio grande de saber que tenemos un Dios, un Padre eterno que está siempre velando por nosotros. Ahora, ¿qué es lo que nos separa de Él? ¿Qué es lo que hace que nosotros estemos fuera del alcance de Dios? Es nuestro ego. Es el pensar que nosotros aquí debemos hacer y tener todo lo posible para supuestamente tener la felicidad. En Lucas 12:15 dice de que la vida del hombre no se basa en la abundancia de las posiciones que tenga, ¿sí? Sino lo que realmente tenga en su corazón. Porque cuando nosotros estamos con una avaricia dentro de nuestro corazón, entonces no podemos estar con Dios. Porque de una u otra forma, nosotros vamos a querer siempre que el ego, o sea, todo lo que es material, todo lo que representa el materialismo es ególatra. Entonces, eso es lo que nos impide conectarnos con él. Cuando nosotros realmente sabemos de que la espiritualidad es la felicidad. Cuando nosotros tenemos esa espiritualidad, entonces nosotros alcanzamos la felicidad. Y cuando tenemos ese ego, entonces lo único que realmente podemos tener realmente es un placer momentáneo, que a la final siempre va a ser efímero, va a ser algo que se va a desvanecer, porque todo es perecible, ¿sí? Pero el único que siempre estará con nosotros, el eterno, es Dios. Y el que mediante su forma de habernos creado, es que nosotros tengamos esa vida eterna. Porque cuando estudiamos Eclesiastés 3:11, pues dice que en nuestro corazón tenemos esa eternidad. Entonces, todos los seres humanos tenemos la eternidad, pero lógicamente que debemos aquí en la tierra saber definir a dónde nos vamos. Entonces, de esta manera, pues lo que estoy intentando llegar a esa comprensión es de que primero tenemos que saber para qué estamos aquí y qué es lo que debemos, por sobre todas las cosas, querer y estar siempre a cuentas con Él mediante nuestra espiritualidad. Entonces, de esa manera, pues, tenemos ese privilegio, como les había mencionado, ese honor de que podemos comunicarnos con Dios a través de la oración. Ahora, ¿qué es lo que representan los problemas graves que nosotros tenemos como seres humanos? Uno de los principales problemas es el miedo. ¿Por qué? Porque siempre, bueno, tenemos ese miedo a lo desconocido y pensamos de que si nosotros dejamos de existir aquí en esta tierra, pues entonces todo se termina y nuestro ego también tiene miedo enseguida de que se va a terminar, que va a morir automáticamente. ¿Por qué? Porque nosotros pensamos en nuestra ideología, en nuestro pensamiento, que todo lo que hemos hecho ha sido a base de sacrificio o no, cualquier situación que haya podido haberse dado, entonces vamos a perderlo y todo va a quedar en nada. Pero no nos damos cuenta que realmente la verdadera riqueza la tendremos en el cielo. Esa es la verdadera felicidad. Ese es el gozo absoluto. Eso es el saber realmente qué es lo que nosotros vamos a hacer. Como les dije y les vuelvo a repetir, Él nos está probando aquí en la tierra para saber qué es lo que nos va a dar en el cielo y qué es lo que vamos a hacer. Nosotros deberemos tener muchísimas situaciones, deberes, así como las tenemos aquí, también en la eternidad.
y Él nos dará de acuerdo a nuestro comportamiento aquí. Y lógicamente que las personas que han desobedecido, que realmente han rechazado a Dios y han rechazado al Hijo, al Padre y al Hijo, pues lógicamente entonces irán al infierno, como dijo Jesucristo, Lucas 16:19. Entonces habrán dos lugares en los que el ser humano irá luego de la muerte, porque la muerte no quiere decir dejar de existir. La muerte quiere decir que nos separamos simplemente de este cuerpo, de este estuche que Él nos dio para poder estar aquí en la tierra, pero nuestra verdadera esencia se va. Y nosotros por eso, los científicos, por ejemplo, ellos llaman la supraconciencia, porque ellos también ya tienen ese conocimiento de diferentes formas. Lo que en la Biblia estuvo escrito hace 4500 años por Moisés, nosotros ya sabíamos de eso, que esto era una verdad, pero ellos poco a poco han ido investigando y se dan cuenta que sí existe una supraconciencia, porque hay muchas personas de que dejan de vivir por un lapso de tiempo, que están totalmente plano su electrocardiograma, su esofagograma, que todo está plano, o sea, realmente ya no hay actividad cerebral, ya no hay actividad en su corazón, entonces lógicamente la persona termina su ciclo aquí en la tierra. Pero, ¿qué pasa? Que después de un tiempo, un lapso, vuelve nuevamente a la vida por cualquier situación que esto se diera. Entonces esas personas nunca dejaron de existir. Esas personas saben, hay miles de personas que han tenido esas experiencias cercanas a la muerte y se dan cuenta que definitivamente no existe la muerte. Lógicamente que personas que experimentaron el cielo, ellos no han querido ya regresar, porque ellos realmente tienen ese gozo, esa paz que sobrepasa el entendimiento, tienen ese contentamiento y se dan cuenta definitivamente que este mundo no es ni el 1% de eso que Dios nos tiene para nosotros. Entonces, cuando hay eso, entonces se dan cuenta por Max Planck, que él, mediante la física cuántica, se dan cuenta que eso es una verdad. Albert Einstein, de igual manera, cuando crea la relatividad y da una forma diferente del conocimiento de la física, entonces determina mediante su ecuación que E es igual a m por c al cuadrado, donde la energía es igual a la materia por la constante que es la velocidad de la luz al cuadrado, y siempre es esa trinidad. Y pues lógicamente que el globo terráqueo gira a 1666 kilómetros por hora para que en 24 horas toda la Tierra tenga energía. Que lógicamente, si es que pasara algo diferente, automáticamente moriríamos. Porque sin energía nosotros no somos absolutamente nada. Y ese macro mundo que creó Dios, crea en nosotros ese micro mundo. Porque nosotros, en este caso, la energía nuestra es nuestro espíritu, ¿sí? Pero nosotros tenemos que descansar para poder renovar nuestras fuerzas. Entonces, mediante el sueño, nosotros renovamos esas fuerzas y podemos seguir adelante, podemos seguir haciendo nuestras actividades. Pero bueno, ahora vamos realmente a lo que es el problema del miedo, que es lo que íbamos a ver en este momento. Pero ahora que tenemos esa comprensión de qué es lo que estamos haciendo, entonces, ¿qué pasa? Que nosotros, todos los miedos que nosotros tenemos dentro de nosotros, pensamos directamente lo asociamos con nuestro ego. ¿Por qué? Porque tenemos miedo al morir. Todo se relaciona a eso. Y todo de esa manera pensamos que nuestras enfermedades, que nuestros problemas, que cualquier situación que no nos va a alcanzar el dinero para tal cosa, que tal vez no tengamos los suficientes recursos para otro, que tenemos algunas enfermedades, algunos problemas, diferentes formas en las que nosotros podamos estar pasando. Y por eso tenemos miedo. Entonces, básicamente hay un versículo importante, una historia que Jesucristo narra, mejor dicho, en Marcos 4:35 podemos encontrar esto, de que ellos subieron a una barca, los discípulos conjuntamente con Jesucristo, y Jesucristo se quedó dormido en el cabezal, dice. Entonces es en la popa de la embarcación, ¿sí?
cabezal vendría a ser un lugar como un tipo colchón grande de arena para poder estabilizar la nave. En este caso, pues, él se quedó dormido y lógicamente que sus discípulos pues comenzaron a tener este problema que pensaban naufragar porque había una tempestad demasiadamente grande y pues ellos comenzaron, como todo ser humano debe tener ese temor. O sea, es algo normal, ¿no? Algo natural del ser humano. Pero, ¿qué pasa? Que Jesucristo le despierta y le dice que está pasando esto. Entonces él les dice, hombres de poca fe, dice, ¿cómo es posible que tengan miedo, que tengan temor? Si ustedes saben, yo ya les he hablado de esto, no pueden tener temor, porque Dios está con ustedes. Y cuando nosotros estudiamos teología y cuando estudiamos la Biblia de verdad, nosotros nos damos cuenta que en 365 veces determina no temas, no temas y no temas. O sea, está escrito esa palabra, no temas. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo Dios? Que siempre Él va a estar con nosotros día por día, y no es con una coincidencia de que estén escritos 365 veces, porque es exactamente para todos los días del año, que te dice, no temas, no temas, no temas. Sé valiente, no temas porque yo estaré contigo hasta el fin de tus días. No temas de quien mate tu cuerpo, porque tu alma jamás te va a tocar. Ten, ten, ten temor de quien destruya tu alma, porque al infierno te va a llevar. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando nosotros o alguien hace algo en contra de nuestro espíritu, de nuestra alma, entonces nosotros sí debemos de ese momento sí tener temor, porque realmente estamos fuera de la relación que debemos tener con Dios. Pero nosotros no debemos temer, porque tal vez no es que Dios nos prometió que nunca íbamos a tener tempestades, que nunca íbamos a tener problemas. Eso jamás en la Biblia está escrito. No, todo por el contrario. Lo único que dice es que tengas fe de que Él te va a sanar, que Él te va a ayudar, que todo lo que tú le pidas realmente, todo lo que me pidieras en mi nombre, yo te lo daré. Juan 14:14. Entonces, eso es lo que nosotros debemos tener en nuestro corazón. Porque si de lo contrario, si nosotros pensamos de diferente forma, entonces siempre vamos a estar con un miedo. Entonces nosotros debemos borrar por completo el miedo, porque debemos entender, primero que nada, que nosotros fuimos polvo y polvo volveremos a ser. Nacimos sin nada y sin nada nos iremos. Entonces, lo que nosotros podamos tener en este mundo, pues lo tendremos gracias a Dios. Si nosotros tal vez tuvimos una herencia, si tal vez Dios quiso que nosotros tengamos un poder o un beneficio económico, pues lo sabremos administrar. Entonces, dice en Lucas 12:15, dice que la vida del hombre no consiste en los bienes, en abundancia de los bienes que él posea. Y cuando dice la abundancia, no quiere decir que no debes tener nada. Porque en Eclesiastés 5:19 de igual forma, dice que tú puedes ser beneficiario de tu trabajo, de todo lo que hiciste, de todo lo que haces, porque existe también porque Dios quiere que tú prosperes, que tú seas próspero, pero no quiero que le haces con avaricia, ni tampoco quiere que Él te descuides de tu espíritu, que en tu corazón realmente lo tengas a Dios. Si Él te da de una u otra manera ese tal vez, ese beneficio, pues entonces tú tienes que saber administrarlo, pero siempre y cuando no lo hagas por una avaricia, sino porque quieres hacer su obra, porque quieres hacer algo para otras personas, porque Él ve realmente ese amor que tú tienes para otras personas, que tú quieres hacer para otros, para los hermanos, llama a Él, los hermanos menores, porque Jesucristo, recordemos que no es nuestro hermano mayor. ¿Sí? Él es el único, el Hijo unigénito de Dios. Entonces nosotros, todos los demás somos adoptados. Pero entonces cuando Él dice, tú hiciste el bien por mis hermanos menores en 25:31 de Mateo, entendemos claramente de que Él hace una separación
cuando venga nuevamente. Entonces las ovejas pondrá a la derecha y los cabritos a la izquierda. Y los de la derecha serán los que heredarán el reino de Dios. Los que hicieron realmente, los que, dice, cuando yo tuve hambre, me diste de comer. Cuando tuve sed, me diste de tomar. Cuando estuve enfermo, me fuiste a visitar. Cuando estuve en la cárcel, me fuiste a visitar de igual manera. Entonces, ellos le dijeron, pero si nosotros no hemos hecho eso. Entonces él dijo, cuando hiciste por mis hermanos menores, lo hiciste por mí. Y de igual forma, a los de la izquierda les dije, pero ustedes no hicieron nada de eso. Entonces ustedes irán a la muerte eterna, al infierno. Entonces, mis queridos hermanos, nosotros, nuestra vida no consiste en los bienes que nosotros poseamos. Y nosotros no tenemos que luchar, que tal vez no dormir, que tal vez tener que matar, tener que hacer algo malo por querer tener un poder, por tener una ambición. Nosotros demos gracias a Dios por lo que nosotros tenemos. Dios no es deudor de nadie. Pidámosle con fe lo que nosotros necesitamos, pero pidámosle objetivamente. No pidamos, Dios bendíceme y no sabemos, y Dios no sabe ni qué es lo que quiere que hagas que debe hacer Él por ti. Entonces tú tienes que ser específico. Tienes que decirle, yo necesito no sé, una vivienda para poder vivir con mis hijos, no sé, necesito un trabajo de acuerdo a esto que yo, o sea, tú tienes que ser específico, porque Dios quiere que tú hables con Él, porque Él no quiere rezos repetitivos que están fuera de su comprensión, que Él no, eso dice que Él aborrece eso, que eso solamente hacen los hipócritas. Tú no puedes comenzar a rezar lo mismo y lo mismo todos los días. Él quiere que hablemos con Él. Esa es la conexión que nosotros tenemos para que Él realmente se dé cuenta de lo que nosotros queremos. De lo contrario, entonces Él no sabe qué hacer. Es como, no sé si dije ya ese ejemplo, pero es como un niño que va a una juguetería inmensa y le digan, ¿qué quieres? Quiero un juguete. Pero ahí hay millones de juguetes, entonces no se sabe. Entonces tenemos que ser específicos. Tenemos que decirle a Dios realmente qué es lo que queremos. Y tenemos que hacerlo por todo el tiempo que sea posible para que Él realmente escuche nuestra oración. Él puso muchísimos ejemplos de que nosotros tenemos que ser constantes, que debemos nosotros no una vez orar y ya pensar que Dios ya no quiso hacer nada más. Tenemos que ser constantes. Recordemos esa parábola de la viuda, que ella iba a pedirle a un juez, que este juez no tenía Dios ni ley. Entonces ella iba a decirle que tiene que hacer justicia porque ella era viuda, tenía que hacer justicia con algunas normas que tenía que hacer para ella. Pero este juez no quería hacer nada, le veía y decía, ¿sabe qué? No quiero saber. Pero ella iba todos los días. Y por su insistencia, entonces este hombre, siendo él totalmente un inicuo, dice la palabra, es una persona que no tiene, que es inicuo, también se le llama el anticristo. Entonces, siendo él un inicuo, él hizo la obra por esta mujer, porque estaba cansado ya de que ella ve. Entonces, de esa misma manera dice que nosotros tenemos que tener esa insistencia, no pensar que ya una vez oramos y si ya no pasó, tenemos que seguir, orar sin cesar, como Pablo también nos había mencionado. Entonces, mis queridos hermanos, yo espero que ustedes hayan llegado a esa comprensión grande, ese discernimiento Dios les haya puesto en sus corazones. Y voy a terminar esta conferencia poniendo solamente en claro 4 cosas que es lo que nos alejan de Dios. Y sobre todo es lo que nos determinan que crezca nuestro ego, nuestro materialismo y baje nuestro espíritu. Porque cuando va muriendo la carne, entonces nuestro espíritu crece. Eso recordemos siempre. Por eso Gálatas 2:20, Pablo nos explica claramente que nosotros cuando aceptamos a Jesucristo, entonces nosotros morimos totalmente en la cruz con Él. ¿Y quién nace? Nace el Espíritu Santo, nace Jesucristo mismo. Entonces, de esa manera nosotros tenemos que siempre estar pendientes de nuestra espiritualidad, porque esa será nuestra eternidad.
¿Me explico? Entonces, yo espero que ustedes hayan tenido esa comprensión grande. Los cuatro puntos importantes para que nosotros nos alejemos de Dios y no tengamos esa espiritualidad antes y siempre esté de por medio el ego, es primero la ignorancia. Porque por ignorancia, porque no sabemos esto que ahora estoy explicándoles, que Dios realmente está poniendo en sus corazones, está dándoles ese discernimiento, esa claridad. Pero cuando no lo sabemos, entonces lo hacemos por ignorancia. Después viene la afición a lo material, al poder. Sí, entonces queremos siempre tener algo más. Y vemos un carro de último modelo y queremos tener eso. Y un teléfono y queremos, o sea, siempre queremos más. Y que no nos conformamos. O sea, si es que nosotros lo necesitamos para nuestro trabajo, Dios ve nuestros corazones. Necesitamos un carro grande porque tal vez necesitamos hacer un desarrollo de acuerdo a nuestras situaciones, de nuestros trabajos. Entonces está bien, pero si solamente lo quieres para lucir, para que te vean todo el mundo, para que seas ahí la persona que todos te aplaudan y te vean por... Entonces eso es un ego. Y eso no está bien, eso Dios no quiere para ti. Entonces eso también te aleja de Dios. ¿Sí? La afición directamente a lo material. Ahora, dice el miedo a la muerte, sobre todo, que ya les había mencionado. Nosotros no debemos tener ese miedo, porque siempre, por cualquier situación, vamos a tener ese miedo. Y nosotros no debemos tener porque sabemos a dónde vamos. Si no supiéramos, entonces sí deberíamos tener ese miedo. Pero nosotros sabemos, cuando Dios determine, no podemos tampoco, por decir, por lo que ahora yo les digo, entonces ahora sí me voy a suicidar mejor, porque no, nosotros no somos dueños de la vida. Dios es el único dueño de la vida. Y Él sabrá cuánto tiempo tenemos que estar aquí y sobre todo el tiempo que tengamos es para servirle a Él, para poder hacer la obra a otras personas, para amarlo con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. Y amar también a nuestro prójimo, independientemente de lo que pueda hacer. Amar a nuestras esposas, así como Jesucristo amó a la iglesia, de esa manera tan fuerte, amar a nuestras esposas, ¿sí? Y las esposas sujetarse a sus maridos, no en el sentido de sumisión, sino de esa comprensión entre pareja, para que todo vaya realmente de acuerdo a lo que Dios quiere. Y por último, el egoísmo, que siempre habíamos hablado de Juan, perdón, de Pedro en Corintios 13, que el amor no entiende de egoísmos ni de envidias, que se basa en el perdón y en la lealtad. Entonces, nosotros no podemos ser egoístas y de ahí viene la egolatría, o sea, entonces tenemos más problemas todavía. Ni tampoco podemos ser envidiosos, porque nosotros tenemos que estar contentos con lo que Dios nos dio. Tenemos y esas personas que tal vez vemos, que tal vez tú dices, no, pero esa persona está haciendo tanto daño, tiene todo, y tú, si eres cristiano, debes entender que Dios es un Dios de amor, pero también es de justicia. Y esa persona tendrá el juicio de Dios. Esa persona sabrá a Dios juzgarle. ¿Y cuándo tendrá que hacerlo? Por eso tampoco no podemos nosotros pensar en revanchas, en nosotros hacer algo en contra de alguien, porque de Él es la venganza, no nuestra. Entonces, mis queridos hermanos, yo espero, bueno, que llegando a este final, leer este versículo, Isaías 41:10, que es hermosísimo y que espero que llegue a sus corazones, a sus mentes. No temas porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Mis hermanos amados, espero que realmente este día haya sido de gran bendición para ustedes. Espero que ustedes realicen la celebración de la Santa Cena como primer domingo de este mes. Puedan abrir sus Biblias en Mateo 26:26 y puedes, por tiempo, no podemos realmente extendernos,
pero espero que ustedes la lean. Yo sé que hay en cada comunidad ya hay una persona, un principal, un diácono, o también hay pastores también, dependiendo de donde se encuentren, y pues que dirijan esta oración y que ustedes puedan realizar ese pacto sagrado que Jesucristo vino a hacer hace 2000 años para que nosotros tengamos esa salvación y esa vida eterna. Entonces, por favor, hágalo, Dios los bendiga, Dios los tenga con bien este nuevo mes, esta semana, que sea de gran bendición para todos. Y pues espero que estas palabras hayan calado realmente en su alma y sobre todo en su espíritu. Recordemos eso. Nos despedimos con una pequeña oración y esperamos pues que todo sea para bien. Padre amado, gracias te damos, Padre, por este momento tan hermoso que tú nos has regalado, Padre, por esa palabra hermosa, Padre, porque realmente hoy nos damos cuenta realmente que nuestro espíritu es la esencia que tú nos regalaste, Padre. Es la esencia que tú nos diste cuando fuimos embrión, porque desde embrión mismo tú nos creaste, Padre, y nosotros te vimos, como dice Salmo 139, David, Padre, a través de tu santa palabra. Gracias te damos por eso, Padre, y sabemos que hoy en adelante tenemos que cuidar ese espíritu, Padre. Tenemos que saber lo cuidar de la mejor forma. Ayúdanos, Padre, a serte fieles, a no decaer, Padre, a no estar en tentaciones, Padre. Ayúdanos a que nosotros podamos ser siempre mejores personas, mejores seres humanos y sobre todo mejores cristianos. Danos ese discernimiento, esa claridad para poder seguir en esta tierra, Padre, que tú has determinado que así sea, y para poder hacer el bien y no el mal, Padre, para poder estar siempre a cuentas contigo y esperar ese hermoso día, Padre, en que podamos verte cara a cara, porque eso, de esa manera es la única forma que nosotros podemos llegar a ese entendimiento claro que es el más grande regalo que tú nos tienes y que no es aquí, Padre, porque nuestra eternidad es contigo y aquí solamente estamos de paso. Gracias te damos por eso, te damos las gracias por todo y cada uno de nuestros hermanos que nos están escuchando, Padre. Ayúdenlos, bendíceles a cada uno, a sus familias, Padre. No permitas que ellos pasen tal vez algún problema, alguna situación. Ten misericordia de cada uno de ellos, Padre. Gracias por todo lo que haces, por lo que esta gran familia, Padre, que tú has creado, se multiplique, Padre. Se multiplique por muchas personas más, que más personas reciban tu palabra y que realmente se hagan a la iglesia de tu amado Hijo Jesucristo. Hemos orado en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén. Hermanos, tengan una hermosa semana. Dios me los bendiga y pues la próxima semana, el próximo domingo, pues estaremos hablando acerca de este tema tan hermoso que cómo debemos aprender a vivir. Dios los bendiga. Sí, finalizar de tener la oración.